嘘的信。Justo cuando todo parecía haber terminado, la historia vuelve a empezar. Eilul, a quien todos creían enterrada, en realidad nunca se fue. Su regreso no es solo un milagro, es el presagio de un secreto oculto durante años y una profunda venganza. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué Eilul sigue en las sombras? ¿Por qué no ha dado un solo paso hacia su hermano Ates, quien llora ante su propia tumba? ¿Es el oscuro juego de Museyen lo que se esconde tras este silencio, o es un plan aún por revelarse? Porque el plan de Museyen va mucho más allá de lo evidente. Un niño secuestrado, tumbas intercambiadas y verdades hábilmente ocultas durante años. Que Ates sea criado como un hijo no es solo una historia de amor, es parte de un ajuste de cuentas mucho mayor. ¿Y qué hay de Haidar? ¿Es realmente culpable, o la historia que todos creen es un completo engaño? En este instante, las puertas del pasado se abren. El lado oscuro de Haidar se revela, y queda claro que está atrapado en los juegos que él mismo orquestó. El hombre que tenía el control ahora es prisionero de su propia trampa. Y entonces llega esa noche. Una boda que debería comenzar felizmente se convierte de repente en una escena de horror. La música se detiene, la alegría desaparece de los rostros y los disparos rompen el silencio de la noche. Mientras el caos se intensifica, todos creen tener el control. Pero la realidad es muy distinta. El movimiento secreto de Hazel altera el equilibrio. Al quitarse la máscara, Hazel demuestra ser la jugadora más peligrosa del juego. Apunta. Aprieta el gatillo. Pero el destino cambia de rumbo en el último instante. La bala alcanza a Ates. En ese momento, el tiempo se detiene. Museyen, a punto de enfrentarse a la verdad, pierde la cordura, atrapada entre el hijo que crió y su propia hija. Nada volverá a ser igual. En medio de sangre, miedo y caos, cada uno libra su propia batalla, mientras Merkan lucha por una sola cosa, mantener a Ates con vida. Esta huida, que comienza en lo profundo del bosque, es en realidad el presagio de una tormenta aún mayor. Y justo cuando todo parece haber terminado, comienza un nuevo acto. Hazel hace su movimiento final. Inculpa a Nesir del crimen, eliminándolo. Luego, como para completar su plan, se quita la vida. Silencio. Pero esta es solo la calma antes de la tormenta. Porque una pequeña pista dejada atrás es suficiente para alterar todo el equilibrio. Una pulsera. La pulsera que Ates dejó en la tumba de Eilul reaparece. Y una misteriosa mujer que lleva esa pulsera cruza la puerta de la mansión. Eilul ha regresado. Pero ya no es la misma. Más silenciosa, más decidida. Y lista para cambiarlo todo. Ates, debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital, se aferra a la vida. Pero las verdades que le aguardan son mucho más pesadas que sus heridas. El peso del pasado, la incertidumbre del futuro y los inminentes enfrentamientos. Nadie es inocente en esta historia. Y ahora comienza el verdadero ajuste de cuentas. A medida que los secretos se revelan uno a uno, todos tendrán que enfrentarse a su propia verdad. Traiciones, vidas ocultas y asuntos pendientes. ¿Quién dará el primer paso? Y al final de este juego, ¿quién quedará en pie?